les muestre yo acá los modelitos o prefieren que no les comporte la pantalla, así lo ven en grande, como ustedes prefieran? Sí, mejor en grande, profe. Bien, entonces esperen que dejo de compartirles. Bueno, las que vamos a ver, por las dudas les adelanto, son todas estas estructuras, ¿sí? AB2, AB3, AB4, hasta AB6, ¿sí? Y vamos a ir viendo ahí les dejo de compartir entonces. Chicos, plastilina. Cuando nosotros tenemos una molécula de tipo AB2, ¿sí? En donde, ¿qué tenemos? Cuando decimos una molécula de tipo AB2, pensamos en un átomo central, ¿estamos? Y dos átomos periféricos. Y en todos los ejemplos que vamos a ver ahora, no hay pares de electrones libres. ¿Estamos de acuerdo entonces? AB2. Imagínense, bueno, en realidad les digo que con los tamaños de las plastilinas que yo usé, en realidad los enlaces son, digamos, son como muy largos con respecto al tamaño del átomo, ¿no? Pero si yo tengo AB2, esta sería la estructura, ¿sí? Así, lineal. ¿Por qué? Porque es la manera en donde tenemos mayor distancia entre los átomos periféricos, que serían los amarillos. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier otro ángulo que adopte la molécula se va a acercar o por un lado o por el otro, porque si yo hago así, se están acercando, digamos, de cualquier manera que yo quiera, la menor repulsión que voy a tener es cuando tengamos así, ángulo de 180 grados. ¿Dónde están los 180 grados? Acá, ¿estamos de acuerdo? Este es el ángulo. O este o el de abajo, el que quieran ver, los dos van a ser de 180. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando pasamos a una estructura AB3? Espérenme, ahí está. Les digo que esto, chicos, es muy sencillo, 2 o 3 plastilinas, palillos, y si les sirve a ustedes para probar, para mirar, para acordárselas, está muy bueno. Miren que a lo mejor puedo y les corto la mitad. No es por ahorrar palillos, chicos, es porque me queda muy largo el enlace con realmente, digamos, la relación. A ver, vamos a probar a la mitad. Ahí está. Ahora, cuando tenemos una AB3, ahí le voy haciéndolo. ¿Cuál va a ser el ángulo de menor, digamos, el mayor ángulo que podamos tener? Recuerden que ahora vamos a tener 3 átomos alrededor del átomo central. Entonces, ahí se va a generar la trigonal plana. ¿La ven? ¿Sí? ¿Qué ángulos vamos a tener? 120, 120 y 120. ¿Por qué plana? Porque mírenla, ¿sí? ¿Se dan cuenta que es plana? ¿Sí? ¿Sí? Ahí se las pongo así, ¿sí? Ahí están los ángulos de 120, pero está todo en el plano. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que están los tres? Esperen que se me está desarmando. Así. ¿Se nota? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Plana porque está todo en el mismo plano. ¿Estamos? Y en ese caso, cuando tenemos AB3, tenemos 120, 120 y 120. Es el mayor ángulo que podemos lograr con 3 átomos unidos al átomo central. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Me voy a una AB4. Esperen que voy a acomodar un poquito los átomos que están muy agujereados. ¿Qué
pasa cuando tenemos AB4? Si seguimos con la idea de algo plano, como yo les mostraba recién, deberíamos tener en el plano los 4, y en ese caso el ángulo sería de 90. ¿Me siguen? Si de la misma manera que recién tenía 3 en mi plano, ahora acomodo 4, me quedarían ángulos fíjense, sin acomodar los átomos. No sé si ven los palillitos. Se dan cuenta que si esto fuera plano, ¿sí? Plano, ¿ven que es plano? ¿Sí? Pero si yo acomodo ahora 4 en el plano, me queda como una cruz, todos ángulos de 90. ¿Estamos? Existe otra geometría que me permite un mayor distanciamiento. Por eso esto no se da. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se forma la estructura tetraédrica. ¿Cómo es la tetraédrica? Estos tres, fíjense, estos tres enlaces bajan un poquito así y va uno para arriba. Ahí le pongo los átomos, así se ve bien. ¿Sí? En la tetraédrica, todos los ángulos son iguales. ¿Sí? Todos los ángulos van a ser de 109,5. Miren que me falta un átomo. ¿Se ve? A ver, espera. Sí, profe. Y fíjense que por abajo están los 3. ¿Sí? Abajo hay 3. Y arriba hay 1. En realidad, si yo la giro, siempre, bueno, no está totalmente simétrica, porque si yo la voy girando, siempre me debería quedar igual, ¿sí? 3 para abajo, ¿sí? Y 1 para arriba. ¿Estamos? Cuando digo 3 para abajo, no es plano, se forma, a ver, fíjense que se forma, ahí se las voy a ir armando para que la vean de cero. Se forma como una pirámide entre los 3 que están abajo, así. Se va a formar así como una pirámide, chicos, ¿sí? ¿La ven a la pirámide? Con el otro arriba. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Todos los ángulos, en realidad esto debería ser un poco bastante más abierto. Estamos así. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los ángulos son iguales. Ven que si yo la giro, ahora me quedan estos otros 3 abajo y el otro arriba igual. ¿Sí? Uy, se me desarmó. ¿Se entiende? Todos los ángulos son iguales. Todos los ángulos son de 109,5. Fíjense que cambia mucho la situación. Si fuera plana, tenemos todos los ángulos de 90. ¿Estamos? Al ser tetraédrica, tenemos todos los ángulos de 109,5. Es mucha la diferencia. Entonces, esa es la estructura que se va a generar, ¿sí? Una estructura tetraédrica. ¿Qué pasa cuando tenemos ahora, esperen que tengo que ir acomodando los átomos porque ya aparecen colados? ¿Qué pasa cuando tenemos una estructura que es AB5? ¿Sí? Cuando la estructura es AB5, se formaba la bipirámide trigonal. Todo esto lo tienen, chicos, en el cuadrito, ¿sí? Que vimos. ¿Qué era la bipirámide trigonal? Como una trigonal plana, así que voy a armar una trigonal plana. Trigonal plana, entonces tengo más o menos así, ángulos de 120,
ahí estaría en la trigonal, todavía no le puse los átomos, estamos con la trigonal plana, ¿sí? Pero ahora va a ir uno para arriba y uno para abajo, ¿estamos? Esperen que me faltan enlaces. Uno para arriba y uno para abajo. Te lo muestro sin los átomos primero. Fíjense, la trigonal plana está acá. Acá, acá y acá. ¿La ven a la trigonal plana? Ahí, ¿sí? Y a su vez, uno por arriba y uno por debajo, ¿se ve? A ver, ahí están viendo ustedes en realidad 4, pero fíjense cómo es esto, ¿sí? La trigonal plana en el plano, ¿sí? Fíjense si yo la pongo así, ahí está, en esa posición ven la trigonal plana y hay uno para adelante y uno para atrás, ¿estamos? Si lo pongo así, a la trigonal plana la tienen en el plano y tengo uno para arriba y otro para abajo. ¿Se entiende la estructura? Ahí le voy a poner los átomos, a ver si se visualiza mejor. Recuerden que la trigonal plana es la trigonal en el plano, ¿sí? Más un átomo por arriba y un átomo por abajo, y ahí están los 5. Oh, se me desarman los átomos. Bueno, profe, igual yo. Ay, sí. Están los 3, uno para arriba y uno por debajo. ¿Se ve? Sí, profe. Se entiende más así. Con las pelotitas. A Sí. comparación de la pasada. Estamos, entonces, 3 en el plano, ¿sí? Uno por arriba y uno por debajo. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Ah, esperen que hay, lo desarme. Esperen que les quiero mostrar los ángulos. Para que visualicen los ángulos. Ahí va sin las pelotitas. ¿Qué ángulos tenemos acá? Si yo miro los ángulos en la plana trigonal, o sea, ahí, ese ángulo es de 120. ¿Me siguen con la estructura? Porque tengo en todo el plano, tengo 3. ¿Sí? Entonces, ahí se las pongo así, miren. Ahí tengo la plana trigonal, bueno, esperen que no se ve el ángulo, ahí está. Ahí tengo 120, 120 y 120, ¿sí? Pero a su vez, si yo ahora esto lo pongo en el plano, entre el que está para arriba, que es este, y el que está para el costado, que es este, tengo 90. ¿Se ve? Entonces, ¿qué ángulos tengo? 120 en los que están en el plano. O sea, acá tengo 120, 120, 120. Pero entre cualquiera de los átomos que están en el plano, acá no están los átomos, no solamente le puse los enlaces para que se viera mejor, ¿sí? Y el que está ya sea para arriba o ya sea para abajo, ahí tenemos un ángulo de 90 y acá también. ¿Se ven los dos ángulos? Más que nada es para que ustedes lo puedan interpretar, digamos, en su cabeza, vean el formato. Tengo la plana trigonal ahí en el plano, ¿sí? Y ahí se ve que viene un enlace para adelante y el otro enlace que no se ve porque está para atrás, ¿sí? ¿Estamos? Esta sería la Sí, profe, se ve bien. Bien, excelente. AB5. ¿Estamos? Cuando tenemos una AB6, ocurre lo mismo, nada más que ahora. En el plano voy a tener 4. ¿Sí?
como si fuera una cuadrada plana, y una para arriba y una por debajo. Esperen que ahí voy a armar. Bien, voy a tener entonces 4 en el plano. ¿Se ven los 4 en el plano? 4 en el plano, ¿sí? Y ahora, uno por arriba y uno por debajo. Entonces ahora voy a tener todos ángulos de 90. ¿Por qué? Porque los que están en el plano, a ver, los que están en el plano tienen ángulos de 90. Y si yo miro, fíjense que ahí les estoy mostrando, acá hay 4 en el plano. ¿Estamos? Ahí en el plano hay 4. Uno por arriba y uno por debajo. Uy, a ver si que está por debajo. Ah, ahí va. ¿Sí? Entonces, acá tengo ángulos de 90 en el plano. ¿Se ve? Ahí tengo ángulos de 90. ¿Sí? Y si yo miro el que está en el plano con el que está para arriba, también tengo ángulo de 90. O el que está en el plano con el que está para abajo, también tengo ángulo de 90. ¿Se ve la estructura? ¿Sí? Sí, profe. Creo que con tantas pelotitas se me van a destruir, pero bueno, voy a intentar a ver si se ve. Pero creo que con los enlaces se entiende, le faltan cada uno de los átomos en los extremos, ¿no? Voy a ver, pero ya recién se me hizo lío. Ahí estamos. Entonces, en ese caso, chicos, todos los ángulos van a ser de 90. ¿Estamos? No, se me hace un lío. Bueno, ahí sería, pero si saco la mano se me cae todo. ¿Se ven los 4 en el plano? ¡Ay! Se me cayó. Sí, profe, se entiende, se entiende. ¿Sí? Con los palillitos solo es mejor. Quedan 4, ¿sí? En el plano, uno por arriba y uno por debajo. ¿Estamos? Se interpretó un poquito más. Les digo, chicos, ármenlo, no cuesta nada porque son 2 plastilinas de un color y una plastilina de otro color, como para que puedan distinguir el átomo central de los periféricos, ¿sí? Y una aclaración les quería hacer que nos va a servir para más adelante. Vimos nosotros un ejemplo de una AB4. Fíjense que tenemos en el pizarrón. En el pizarrón tenemos una AB4, ¿sí? En cuanto a geometría van a ser iguales. ¿Por qué en cuanto a geometría van a ser iguales? Porque ambas son, no sé si ven la del medio, pero esta es carbono, hidrógeno 4, ¿sí? Y esta es carbono, hidrógeno 3, cloro. ¿Estamos? Tengo miedo que si les apago la luz, a ver. ¿Ahí mejoró? Sí, Ahí se ve bien, profe. Sí, se ve mejor. Justo la luz da. Las dos son AB4, ¿estamos? ¿Por qué? Porque tienen un átomo central,
4 átomos periféricos y no hay pares de electrones libres en el átomo central, ¿sí? Pero cuando miremos la estructura, si es carbono, hidrógeno 4, ¿sí? Hablábamos de la estructura tetraédrica, que era así. Así, esperen que ahí la armo y se las muestro. ¿Se ve la tetraédrica ahí? ¿Sí? Todos los ángulos son iguales, ¿sí? Ahora, en este caso, en este primero que yo le puse, son todos hidrógenos los átomos periféricos. ¿Qué pasa si uno de esos átomos fuera cloro? ¿Sí? Es un átomo más voluminoso, entonces es incluso más voluminoso que el carbono. Estamos en más grande. ¿Qué va a suceder? El tetraedro se va a deformar un poco. Entonces, en este caso, ya no hablo de todos ángulos idénticos. ¿Por qué? Porque el cloro es más grande, es más voluminoso, entonces tiene una nube electrónica más grande que va a generar mayor repulsión hacia los otros hidrógenos. Entonces, los otros hidrógenos se van a cerrar un poquito más, tratando de alejarse del cloro. Bueno, se me está cayendo el cloro. Del cloro. ¿Estamos? En ese caso, no voy a hacer un análisis exhaustivo, pero ese tetraedro no va a tener todos los ángulos idénticos. Generalmente hablamos de un tetraedro regular, cuando es idéntico, cuando es perfecto, cuando todos sus ángulos son de 109,5. Un tetraedro que está formado por el cloro y 3 hidrógenos va a tener una ligera distorsión en sus ángulos. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué? Ambas son AB4 y yo voy a decir que su geometría es tetraédrica. Pero si yo tengo un átomo distinto, el cloro, que es más grande, es más electronegativo, tiene una nube electrónica más voluminosa, ¿sí? Va a generar una pequeña distorsión en la geometría y probablemente los hidrógenos estén más cerca entre sí y el cloro esté un poquito más alejado. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Vamos a continuar viendo ejemplos ahora y vamos a ver, ahora sí les voy a compartir pantalla para que empecemos a analizar qué pasa cuando tenemos pares de electrones libres. Y acá los tengo listos a los pares de electrones libres para ponerlos en las estructuras. Ya se los voy a mostrar. Para que vean cómo a partir de una estructura quedan liberados los espacios. Bueno, ahora sí les comparto la pantalla. Esperen que tengo 2 en el chat. Buen día. Perfecto. Listo. Les comparto pantalla. Bueno, estas son todas las estructuras que vimos hasta ahora, ¿sí? Vimos los ángulos de enlace, vimos el doble enlace. Hasta acá habíamos llegado, ¿verdad? Bueno. Vamos a empezar a ver qué sucede cuando tenemos pares. Repito, los pares de electrones libres que quedan en los átomos periféricos sí los tenemos que indicar cuando hacemos la estructura de Lewis. ¿Estamos? Porque es la definición de la estructura, se tienen que ver. Pero no van a afectar a la geometría, ¿sí? Los que sí van a afectar a la geometría son los pares de electrones libres que queden sobre el átomo central. ¿Estamos? Bien.
Acá tenemos un ejemplo de distintas estructuras. Tenemos el metano, que es CH4, el amoníaco y el agua, ¿sí? Las vamos a hacer, si quieren, en el pizarrón para ver de dónde surgen esas estructuras. Bueno, el metano lo acabamos de ver, el carbono tiene cuatro pares de electrones libres. Con cada uno de esos electrones va a generar un enlace con el hidrógeno y no me quedan pares de electrones libres en el átomo central. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es una molécula de tipo AB4. Me voy al amoníaco. El amoníaco tiene 5 pares de electrones libres. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo tengo NH3, se va a formar un enlace con cada uno de los hidrógenos, ¿sí? Y me van a quedar un par de electrones libres sobre el átomo central. Lo que yo les hice en el pizarrón son las estructuras de Lewis, y recuerden que las estructuras de Lewis no me están indicando la geometría. Yo podría hacer todos estos hidrógenos a un costado, de lado, todos juntos, uno arriba, uno abajo, como quieran, ¿sí? Acá dejar el par de electrones libres para abajo, para el costado, lo que quieran. Porque recuerden que la estructura de Lewis no me está mostrando la geometría, ¿sí? En el dibujo que tienen en pantalla, si bien son estructuras de Lewis porque me están mostrando todo, pero me están mostrando de alguna manera la disposición de los átomos. ¿Por qué? Paso a indicarles. La rayita completa sería la idea de mostrar que eso está en el mismo plano. Las rayitas punteadas me estaría indicando que eso va como para atrás, ¿sí? Y el triángulo grueso negro me estaría indicando que ese enlace viene hacia adelante. Ahí tenemos la tetraédrica. No sé si se visualiza, ¿se dan cuenta? Acá tenemos los 3 átomos que están para abajo y un átomo para arriba. Pero todo esto no está en el mismo plano. Hay un hidrógeno que va ligeramente hacia atrás, hay un hidrógeno que viene hacia adelante y hay otro hidrógeno que está en el plano. ¿Estamos? ¿Se entiende esta representación? Repito, para hacer un Lewis no hace falta hacer esto. Un Lewis es eso, en donde me muestran con rayitas los pares de electrones que forman el enlace, con puntitos los pares de electrones que quedan sin compartir. ¿Estamos? Estamos de acuerdo que en el amoníaco me queda un par de electrones libres sobre el átomo central. Me voy a hacer la estructura del agua, que no me acuerdo si ya le hicimos, pero si no, hicimos algunas otras similares. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Estamos con eso? 2 electrones van a formar un enlace, uno con cada hidrógeno, y me van a quedar 2 pares de electrones libres sobre el átomo central. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí les escribí con la nomenclatura que usábamos nosotros en la clase pasada para definir con el E, ¿sí? El metano dijimos que era de tipo AB4. El amoníaco va a ser AB3E. ¿Por qué? Porque tengo 3 átomos periféricos
y un par de electrones libres sobre el átomo central. ¿Estamos? El agua va a ser de tipo AB2, porque tengo un átomo central, dos átomos periféricos y dos pares de electrones libres. ¿Estamos? Ese redondel que yo les dibujé en rojo me está mostrando el orbital, ya vamos a analizarlo un poquito más, el orbital, que es un orbital que le pertenece al átomo central y que está alojando a dos electrones. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos configuración en cada orbital entraban hasta dos electrones? ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que ya vamos a ver que en el caso de los enlaces, ahí digamos, hay un enlace, ¿sí? Y en este caso esto es un orbital libre que le queda al átomo central y que está alojando al par de electrones libres que le queda, ¿sí? En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene dos enlaces, ¿sí? Y dos pares de electrones libres que van a ser alojados en dos orbitales que tiene que disponer el oxígeno para alojar a esos electrones que están sin compartirse, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué va a pasar con las geometrías? ¿Sí? Yo ahora se los voy a explicar en detalle, después vamos a ver un cuadrito con las distintas posibilidades y demás. Y acá aparece lo que le vamos a llamar nosotros geometría electrónica y geometría molecular, ¿sí? Lo vamos a entender un poco más cuando veamos los ejemplos, pero la geometría electrónica me indica la disposición de todos los electrones alrededor del átomo central. Es decir, que yo estoy mirando todos los electrones, estén o no estén formando un enlace, ¿sí? Repito, ya se va a entender más cuando veamos los ejemplos. La geometría molecular solo me está mostrando la disposición de los átomos alrededor del átomo central, ¿sí? Entonces, ahora paso a mostrarles las diferencias en cada uno de estos ejemplos. En el metano, ¿sí? En el CH4, la geometría electrónica y la geometría molecular van a ser iguales. ¿Por qué? Porque alrededor del carbono tengo todos enlaces, no tengo electrones libres. Entonces, si yo miro el átomo central y pienso, ¿cuántas nubes electrónicas tiene este carbono a su alrededor? Uno va a ser este hidrógeno, que es un enlace, otro este hidrógeno, que es otro enlace y otro enlace. Alrededor del carbono tengo 4 nubes electrónicas que están enlazadas. ¿Tiene algo más el carbono a su alrededor? No. Entonces, lo único que tengo son 4 enlaces, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer el mismo análisis para el nitrógeno? El nitrógeno, ¿qué tiene alrededor? Tiene 3 enlaces, pero un par de electrones libres. Entonces, acá aparece la diferencia. Si yo miro la geometría molecular que tiene el metano, digo que es un tetraedro, que ya lo vimos. ¿Estamos hasta ahí? Y no puedo decir mucho más porque no tiene más nada el metano. Entonces la geometría electrónica y la molecular van a ser iguales y van a ser tetraédricas. ¿Está? Ahora me voy a analizar el amoníaco. ¿Qué geometría electrónica tiene el amoníaco? Cuando miro la geometría electrónica, miro todo. ¿Cuántas cosas tiene el nitrógeno a su alrededor? Tiene 4. Lo que pasa es que tiene 3 enlaces, uno con cada hidrógeno, y una que es una nube, digamos, que aloja el par de electrones libres, ¿sí?
Pero cuando yo miro la geometría electrónica, voy a mirar un tetraedro. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué hay en ese tetraedro? Bueno, en 3 de esos vértices tengo los hidrógenos. Y en uno de esos vértices voy a tener el par de electrones no compartidos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué geometría molecular va a presentar el amoníaco? Ahora, cuando yo digo molecular, solo miro a los átomos. ¿Y yo cuántos átomos tengo alrededor del nitrógeno? 3. Pero cuidado que no es lo único que tengo. Tengo una gran nube que me va a ejercer muchísima repulsión. Entonces, cuando yo mire la geometría molecular, se me va a formar como una pirámide entre estos 3 hidrógenos que están abajo y el amoníaco que está arriba. ¿Estamos? Ahora se los voy a mostrar con los modelos a ver si se visualiza. Voy con el amoníaco. En el amoníaco ahora voy a tener 3 hidrógenos tengo esto. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí. Tengo los 3 hidrógenos abajo que se van a juntar. ¿Por qué se juntan esos hidrógenos? Porque esto... Ah, le podría haber hecho lo... Espera. Ahí están los electrones. Esta nube, que es un orbital que aloja el par de electrones libres, como son electrones sin compartir, van a ejercer muchísima repulsión. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un tetraedro, pero muy deformado, porque ahora estos hidrógenos se van a juntar mucho, porque esta nube les ejerce muchísima repulsión. ¿Sí? Y les digo, chicos, para que espacialmente esto fuera a escala, esta nube debería tener el tamaño de un globo, porque es muy grande y ejerce una gran repulsión y hace que los hidrógenos queden apretaditos. ¿Se entiende? Espero que me alejo más y se ve mejor completo. Entonces, ¿qué estructura tiene esto? Si yo quiero mirar todo lo que tiene el nitrógeno alrededor, digo que es tetraédrica la estructura. Estoy mirando la geometría electrónica, tetraédrica, ¿sí? Ahora, si yo miro la geometría molecular, solo miro la disposición de los átomos. Entonces, para la geometría molecular, solo miro lo que están viendo ahora en pantalla. ¿Se entiende? Pero la disposición que adoptan esos átomos es debida a esta nube electrónica. Porque ¿quién hace que esos hidrógenos se junten? Este par de electrones libres que ejerce muchísima repulsión. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, para el amoníaco yo voy a decir que tiene una geometría electrónica tetraédrica. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene 4 cosas a su alrededor, ¿sí? 4 nubes electrónicas. Lo que pasa es que hay 3 que están formando un enlace y uno que no. Y cuando miro la geometría molecular, solo miro esto que me va a generar una pirámide y se llama justamente piramidal. ¿Qué miro para la geometría molecular? Repito, miro eso. Lo que pasa es que si yo no veo o si yo no hago el análisis de que está esta nube, no me voy a dar cuenta por qué los hidrógenos se juntaron tanto. ¿Se entiende? Porque si estos hidrógenos tuvieran solo esto, sería una AB3 y sería trigonal plana, y no es el caso. ¿Se entiende?
estos 3 hidrógenos no están solos, tienen una nube electrónica del nitrógeno que es la que ejerce la repulsión y hace que tengamos esta estructura. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Me voy ahora al agua. Profe, entonces en geometría molecular, ¿qué tendría que poner? Piramidal. Ya vamos a ver el cuadrito con todas las situaciones, pero es piramidal. Que es esta pirámide que se forma acá. Y esto no lo ves. ¿Sí? Ahí está la pirámide. La tumbo un poquito para que veas que están los 3 hidrógenos abajo. ¿Sí? Sí, Y el nombre que recibe eso es piramidal. ¿Cuál va a ser el ángulo? No voy a mirar un valor, pero, si fuera un tetraedro perfecto, los ángulos serían de 109. ¿Sí? Yo sé que ahora estos hidrógenos se van a juntar más. Entonces el ángulo va a ser menor a 109. ¿Cuánto? No importa. ¿Se entiende por qué menor? Porque si el tetraedro fuera perfecto, como por ejemplo en el metano, los ángulos son de 109,5. ¿Sí? Ahora yo tengo la nube que genera repulsión, entonces se juntan más los hidrógenos y el ángulo va a ser menor. ¿Cuánto menor? No lo vamos a analizar porque depende de la electronegatividad del átomo central, del tamaño de los átomos periféricos, en fin. Depende de varias cosas, pero sí sé que va a ser menor a 109,5. Cuando digo ángulos, solamente miro los ángulos entre los enlaces, ¿sí? Con este par de electrones libres no miro ningún ángulo, estoy mirando el ángulo que hay acá, ahí, entre ese y este. Ese es el ángulo que estoy mirando. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Me voy ahora a hacer el análisis del agua. El análisis es parecido. ¿Cuánto? Digamos, tengo 2 hidrógenos que están enlazados y dos pares de electrones que me quedaron libres. ¿Sí? Geometría electrónica. Para mirar la geometría electrónica, miro cuántas nubes hay alrededor del oxígeno. Hay 4. Entonces la geometría electrónica también es tetraédrica. ¿Estamos? ¿Sí? Me voy a la molecular. Esperen que estoy armando el modelo. Esperen que me faltan los electrones. ¿Se ve lo que ocurre? ¿Sí? ¿Qué tenemos ahora? Ahora tengo... Ah, esperen que lo puse al revés a este. Ahí está. Ahora tengo 2 nubes electrónicas que ejercen repulsión. Entonces ahora estos se van a pegar mucho, se van a juntar mucho. ¿Estamos? Si yo miro ahora desde el punto de vista molecular, ¿qué tengo? Tengo esto, tengo una molécula angular. Entonces la geometría molecular para el agua es angular. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser ese ángulo? Repito, si el tetraedro fuera perfecto sería de 109. ¿Sí? Entonces, de nuevo voy a decir que el ángulo es menor que 109.
Yo podría hacer el análisis y decir, si recién que había 3 hidrógenos y una sola nube era de 107, bueno, ahora este ángulo va a ser menor todavía que el amoníaco, pero no vamos a entrar en tanto análisis. ¿Por qué va a ser menor? Y porque tengo 2 nubes ahora que ejercen repulsión. Entonces los 2 átomos de hidrógeno se juntan más todavía. ¿Estamos? Con que digan que es menor a 109,5, porque en la geometría molecular es angular y la electrónica es tetraédrica. Si el tetraedro fuera perfecto sería de 109,5. Esto va a ser menor a 109,5. Se ve que la molécula es angular, ¿sí? Así, ahí se me desarma. ¿Estamos? Profe, una pregunta que no me quedó clara. Las 3 moléculas tienen geometría electrónica tetraédrica. Y en el caso del metano, ¿cuál sería el nombre de la geometría molecular? ¿También tetraédrico? Sí, a eso lo iba a aclarar. Cuando la molécula no tiene pares de electrones libres, la geometría electrónica es igual a la geometría molecular. Y en ese caso es tetraédrica. ¿Estamos? Es importante esta aclaración porque muchas veces dicen, el metano tiene geometría tetraédrica. Y yo les digo, no me indicaron la geometría electrónica ni tampoco la geometría molecular. Entonces, sean claros. En el caso del metano, la geometría electrónica es igual a la geometría molecular y es tetraédrica. Entonces, geometría electrónica para el metano, tetraédrica. Geometría molecular, tetraédrica. ¿Estamos de acuerdo? Todas las moléculas tienen una geometría electrónica y una molecular. Cuando no hay pares de electrones libres, esa geometría es la misma. ¿Estamos? Les hago la aclaración porque generalmente en los exámenes les armamos como un cuadrito para que ustedes indiquen la geometría electrónica y la molecular. Entonces indiquen que en el caso del metano, ambas son tetraédricas. ¿Estamos? ¿Quedó aclarado? No sé si fuiste vos, Noelia, la que me preguntó, me parece que sí. Muchas gracias. Claro. Perfecto, muchas gracias. Ya lo iba a aclarar ahora, pero es importantísimo ese detalle. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? yo no pude, o sea, tengo con problemas de conexión y como entré un ratito más temprano, Sí, no hay problema, porque todavía no tomé lista, chicos, así que no se preocupen. bueno, porque recién pude entrar a las 40, más o menos. Sí, no se preocupen, que no tomen lista todavía. ¿Estamos? Bueno, ya que me dijeron, aprovecho ahora y tomo lista. Espérenme un segundito que busco la lista. Les dejo de compartir un segundo, así los veo todos. Esperen que busque la... Chicos, continuamos entonces. Está pegoteada con la plastilina. Comparto nuevamente la pantalla, chicos. Profe, le paso una pregunta. Me puse presente a mí porque el audio a mí me anda más o menos mal. No sé si me puse No, presente. sí, te escuché. Ah, bueno, gracias. Chao, profe. ¿Ah? Profe, acá estoy, disculpe. Tomás, yo te había visto, o Sí, entraste... sí, sí. Sí, Lo a que lo pasa es mejor que no sé, se desconectó el el momento del... taxi. Perfecto. Sí, porque me Disculpe, pareció... profe. No, no hay problema, acá está. Porque te había visto... Ahí estamos. Listo. Bien, ¿se entendió, chicos, entonces esto de la geometría electrónica y la geometría molecular? Repito, cuando el átomo central no tiene pares de electrones libres, ¿sí?
la geometría electrónica y molecular es la misma, porque todo lo que tenemos alrededor del átomo central son enlaces, y no hay pares de electrones libres. ¿Se entiende? Entonces, tenemos siempre lo mismo. Cuando hay pares de electrones libres en el átomo central, ahí vamos a tener una geometría electrónica y una geometría molecular. Para la geometría electrónica tengo que mirar todo lo que tengo alrededor del átomo central. Para la geometría molecular tengo que ver qué disposición adoptan solo los átomos, teniendo en cuenta, ¿sí?, que tengo pares de electrones libres, y eso va a ejercer repulsión y le va a dar una cierta estructura a la molécula, ¿sí? Bien, acá tenemos el cuadrito, sino que yo se los quería mostrar un poco antes, como para que no se me vuelvan locos con esto, con las distintas posibilidades, ¿sí? Y hay muchas, ¿sí? No vamos a ver tantas nosotros, ¿sí? Por eso con los ejemplos que vamos a ver está. Acá yo les muestro el cuadrito para que vean que podemos tener de todo. Ahí voy haciendo los análisis de cada caso. Acá, y de nuevo, vamos viendo el tipo de molécula, ¿sí? AB2E. AB2E no lo analizamos nosotros, pero ahí tenemos un ejemplo que lo podemos ir haciendo en el pizarrón y vamos practicando a hacer todo, ¿estamos? Borro. Un ejemplo de eso es el dióxido de azufre. Podríamos plantear para el dióxido de azufre una estructura con dos dobles enlaces, me parece que ya le hicimos, ¿sí? En donde el azufre me quedaría con un octeto expandido, pero el azufre lo puede tener, pero también podríamos plantear lo vimos en la clase pasada, pero lo repasamos. También podría plantear, ¿sí?, el azufre con un doble enlace, ¿sí?, con un oxígeno y con un enlace dativo para el otro oxígeno. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Bueno, y a su vez con esto plantear la resonancia. ¿Se entiende? Cualquiera de las dos maneras estaría bien. Habíamos analizado que probablemente esta estructura sea la más estable, pero en realidad las dos cumplen con las reglas que nosotros hemos visto. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. Cuando yo voy a mirar la geometría, y esto es lo que les dije en algún momento y no sé si se entendió, mirar un doble enlace o un simple enlace da lo mismo para mirar la geometría. Puede hacer que el átomo esté más o menos cerca porque el enlace va a ser más largo o más corto, pero no hace mucho a la diferencia. Entonces, fíjense que en ambos casos, el tipo de molécula que tenemos es AB2E. ¿Se dan cuenta?
independientemente de la estructura que planteemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Profe. Entonces, lo que va a aparecer es el dibujito que tienen ustedes acá, ¿sí? En donde tengo... y acá voy al análisis, y lo vamos a hacer de nuevo con las pelotitas. Si yo tuviera, ¿sí? Esperen, estoy buscando los enlaces. Alrededor del átomo central tengo tres cosas, ¿sí? Si todos fueran átomos, digamos enlaces, estaríamos hablando de una plana trigonal. Lo ven en el, ahí se los hice con, no le puse los átomos, ¿sí? Así. ¿Estamos? Sí. Pero ahora, ¿qué voy a tener? Uno de esos, en realidad es un par de electrones libres. Entonces, voy a tener esta situación. Y ahora, estos, ya no tengo un ángulo de 120, 120 y 120. Esto se va a cerrar. ¿Se ve? Sí, profe, se entiende. Entonces, geometría electrónica. Miro todo. ¿Qué tengo? Tengo tres cosas alrededor del átomo central, trigonal plana. ¿Sí? Geometría electrónica. Cuando mire la geometría electrónica, trato de ponerle los... Cuando mire la geometría electrónica, la electrónica es trigonal plana. Cuando miro la molecular, ahora solamente miro esto. ¿Sí? ¿Y qué tengo? Un angular. ¿De cuánto va a ser ese ángulo? Bueno, si la trigonal plana fuera perfecta, sería de 120. No es perfecta porque tengo un par de electrones libres que hace que se cierren, que se junten estos hidrógenos. Entonces, el enlace va a ser menor a 120. ¿Se entendió? El ángulo, perdón, el ángulo de enlace va a ser menor a 120. 120 sería si la trigonal plana fuera perfecta. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Esperen que tengo algunos mensajes, si no que tengo todas las manos enchastradas con la plastilina. Ahí voy. Déjenme, uy, ¿qué dice? Deje de compartir. Perfecto, Lourdes, ahí te pongo presente. ¿Se entendió entonces esa molécula AB2E? Geometría electrónica, trigonal plana. ¿Sí? ¿Por qué trigonal plana? Porque tengo tres nubes electrónicas alrededor del átomo central. Dos que están enlazadas y una que es un par de electrones libres. ¿Estamos? Geometría molecular angular. ¿De cuánto será ese ángulo? Bueno, si fuera perfecta sería de 120, pero ahora como tengo un par de electrones libres que ejerce repulsión, va a ser menor a 120. ¿Sí? Después tenemos el otro ejemplo, AB3E, ya lo borré, que sería el ejemplo del amoníaco que vimos recién, ¿sí? ¿Qué tengo? Tres elementos enlazados al central y un par de electrones libres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Geometría electrónica tetraédrica,
geometría molecular piramidal, ¿sí? Le pueden llamar piramidal o piramidal trigonal porque la base de la pirámide es de 3, ¿sí? Piramidal o piramidal trigonal, se entiende, ¿sí? Cuidado que no es lo mismo que trigonal plana, ¿eh? Ahí cuidado, porque tiene forma de pirámide y no es plana, ¿sí? Les aclaro esto porque las dos tienen la palabra trigonal, pero no es nada que ver, ¿no? Trigonal plana está todo en el plano. Pirámide trigonal es justamente una pirámide con base de 3. ¿Se entiende la diferencia, no? Por eso yo muchas veces les digo trigonal plana a esto y a esto directamente. Enlazados al átomo central y un par de electrones libres. Entonces, como geometría electrónica, voy a pensar en una bipiramidal trigonal, porque alrededor del átomo central tengo 5 nubes electrónicas. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿dónde se localiza el par de electrones libres? Se va a localizar en el plano porque es donde va a tener menos repulsión y bueno, el análisis es complejo, pero miren el dibujito. El par de electrones libres me quedaría ahí en el plano. ¿Se acuerdan que en la bipirámide trigonal teníamos 3 en el plano, 1 para arriba y 1 para abajo? ¿Sí? ¿Dónde se va a localizar el par de electrones libres? En el plano. Eso hace que me quede una forma muy rara cuando yo quiero mirar la geometría molecular. Se le llama sube y baja porque me queda, digamos, digamos, 2 patitas para abajo y 2 en el plano, ¿se entiende? Así y así. ¿Sí? No sé si la ven a la estructura. A ver, vamos a ver así. Es la que está abajo graficada, profe, ¿no? Que son imágenes. Sí, 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 sí. ¿Cuántos pares tenía uno? Sería así. Tengo acá esto plano, ¿lo ven? Y ahí así. ¿Se ve? Y ahí tengo el par de electrones libres, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era así. Teníamos ahí los 3 en el plano, uno para arriba y uno para abajo. Y uno de estos es donde se alojó el par de electrones libres, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Era la digamos, como tenía 5 cosas alrededor del átomo central, tenía 3 en el plano, uno para arriba y uno para abajo. Acá es donde se va a alojar el par de electrones libres. Entonces me queda así, ¿sí? Y se le llama sube y baja. ¿Estamos? Bueno, y no sé si les puse más ejemplos en la que sigue. A ver, ahí vemos. Bueno. Siguiendo la misma idea, ¿qué pasa si tenemos AB3E2? Bueno, se van a localizar 2 pares de electrones libres. A ver, ya que estamos con la misma. Ahora esperen que perdí el plano.
Así, ¿sí? Ahora, si en el plano acá aparece otro par de electrones libres, esto me va a quedar así. Pero cuando yo miro ahora la estructura molecular, es de T. Porque tengo uno para allá y uno para abajo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se dan cuenta ahora? En el piensen siempre en la bipirámide trigonal, que es la geometría electrónica. La geometría electrónica va a ser bipiramidal trigonal. Ahora, ahí imagínense que en el plano se reemplaza porque hay dos nubes libres y un solo átomo. Entonces el formato que me va a quedar es de forma de T, como geometría molecular, ¿sí? Incluso fíjense que si yo tengo AB2E3, fíjense que ahí el cuadrito les va mostrando todo. Ahora tengo 3 pares de electrones libres y 2 átomos. ¿Sí? Entonces, los pares de electrones libres se van a ir alojando en el plano y ahora como geometría molecular esto va a ser lineal. ¿Se dan cuenta? Repito, chicos, estos ya son como muy complicadas. Los que más podemos ver nosotros como, digamos, las 3 primeras que vimos. Esperen que les muestro. Como esta, ya esta última ya no, y las que siguen tampoco. O sea, se las muestro para que las interpreten, ¿sí? Si tienen, fíjense que acá si tienen AB5E, me va a quedar una octaédrica como geometría electrónica y una pirámide cuadrada como molecular. ¿Estamos? Bueno, y ahí tienen para hacer los análisis. ¿Sí? Y en el último caso, si tuviéramos AB4E2, voy a tener como geometría electrónica un octaedro porque tengo 6 cosas alrededor del átomo central. ¿Sí? ¿Dónde se van a alojar los 2 pares de electrones? Uno para arriba y uno para abajo. Entonces, la geometría molecular me va a quedar cuadrada plana. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos a hacer una descripción hasta acá, fue como más bien práctico de que veamos la disposición. Vamos a ver un poquito cómo describimos esta teoría del enlace, ¿sí? Yo les había mencionado que a las repulsiones las vemos en base a la, digamos, a la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, es decir, viendo la repulsión que tienen estos electrones en la capa de valencia y cómo van, digamos, cómo se va a adoptar la geometría en donde los átomos puedan separarse lo que más puedan, ¿sí? Y teniendo presente que cuando tenemos un par de electrones libres, esos van a ejercer una mayor repulsión, ¿sí? Para hacer una descripción del enlace, se pueden utilizar distintas teorías. Una cosa, chicos, es, a ver, el análisis de la geometría. El análisis de la geometría, que es lo que nosotros hicimos hasta ahora, lo hicimos con esta teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que la vimos. Ahora lo que vamos a empezar a explicar es cómo se da el enlace. ¿Se entiende la diferencia? Esa teoría de repulsión me explica cómo se adopta la geometría y qué pasa con la repulsión de las nubes. Ahora vamos a mirar una teoría que nos va a explicar cómo se da el enlace. ¿Se entiende que son dos cosas distintas?
Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, para analizar el enlace, hay otras dos teorías. La teoría de enlace de valencia y de la teoría de orbitales moleculares. Nosotros nos vamos a guiar con la primera, ¿sí? La teoría de enlace de valencia nos va a indicar un solapamiento. ¿Dónde está la diferencia de estas teorías? La teoría de enlaces de valencia habla de orbitales particulares de los átomos, ¿sí? En la teoría de orbitales moleculares se habla de que por cada molécula se forman orbitales que le pertenecen a la molécula. Por eso se habla de orbitales moleculares. A esa no la vamos a analizar. Vamos a analizar la teoría de enlace de valencia. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Esta teoría, repito, esta que vamos a ver nos va a indicar cómo se dan los enlaces, ¿sí? Con la teoría de repulsión que vimos antes, esa me indicaba la geometría, la disposición espacial. Ahora esta nos va a indicar cómo se da el enlace. ¿Qué nos dice esta teoría? Esta teoría nos dice que cuando se forman enlaces, lo que ocurre es que se solapan orbitales atómicos. Digamos, este solapamiento, que por ahí desde el punto de vista químico se le llama traslape, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Qué significa? Imaginemos una molécula de cloro, ¿sí? Cuando digo cloro, pienso en cloro 2, ¿estamos? Entonces, acá tengo un cloro, ¿sí? ¿Qué orbitales son los últimos? Son los orbitales de valencia. ¿Cuáles, digamos, los electrones que son de valencia? ¿Dónde se alojan? En el caso del cloro tendríamos que hacer digamos, la configuración y terminamos en un orbital 3p. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Entonces, esos electrones 3p son los que se van a encargar de ese enlace. Acá tengo un cloro. ¿Se acuerdan que los orbitales p tenían forma bilobulada? Entonces, ese punto negro es el núcleo del cloro que tiene este es el orbital p, ¿sí? Que forma como un 8. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Lo que yo estoy marcando con el cursor es un orbital p de uno de los cloros. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. El otro cloro tiene exactamente lo mismo. Ahora este es el otro orbital p que es bilobulado, ¿sí? Uy, no quería hacer eso. Ahí está, ¿sí? ¿Qué me dice esta teoría? Que el enlace se forma porque se solapan o se traslapan los orbitales atómicos. ¿Qué significa? Que se juntan, ¿sí? Así. Y en esta región, esta es la región del solapamiento, donde se han unido los orbitales. Ahí se van a alojar los electrones compartidos. Hasta acá nosotros vimos que en un enlace covalente se compartían los electrones y eso vimos y nada más. ¿Me siguen? Esta teoría me muestra a dónde quedan alojados esos electrones compartidos en el enlace covalente. ¿Se entendió la definición completa? Esta teoría me va a indicar a dónde quedan alojados los electrones que están siendo compartidos por un enlace covalente. ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, eso sería la partecita gris con las flechas. Exactamente. ¿Dónde se van a alojar? En la región de solapamiento de los orbitales. En este caso, ¿qué orbitales se solapan? El 3p de un cloro con el 3p del otro cloro. Se solapan,
se unen, es decir, hay una región donde se juntan, y en esa región, ¿por qué en esa región? Porque estos electrones tienen que estar alojados en orbitales que sean de un cloro, pero también que sean del otro cloro, porque se están compartiendo. ¿Estamos? Por eso, en esa región de solapamiento van a quedar alojados esos electrones. Entonces, fíjense que esta región gris, en donde están las dos flechitas, que serían los dos electrones que están formando el enlace covalente, ¿sí? Digo así, pero deberían ser así. ¿Estamos? Porque son dos electrones con, digamos, con espines opuestos que están siendo alojados. ¿Dónde están alojados? En la región de solapamiento de los orbitales. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora acá les muestro cómo se da este solapamiento. Si pensamos en orbitales, eso va a depender de cuáles sean los orbitales que están alojando a los electrones de valencia, ¿sí? Y esperen que voy a hacer el ejemplo. Como era cloro, ¿cuántos electrones tiene el cloro? ¿Tienen tabla periódica por ahí? Díganme cuántos tiene. Siete, ¿no? Pero totales. Siete son los que tienen de valencia, y está bien, pero totales, ¿cuántos tiene? 17, ¿no sería, profe? 17, perfecto. Entonces tiene 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ese es el orbital 3P que vimos recién. ¿Se entiende? Entonces, en este caso se van a juntar el 3P de un cloro con el 3P del otro cloro. ¿Estamos? Para saber cuáles son los orbitales que se ponen en juego, tengo que mirar cuáles son esos orbitales. ¿Sí? Si el solapamiento se da entre orbitales que son de tipo S, voy a tener esta situación. Fíjense que el orbital S está dibujado en azul y es redondo porque en realidad no es redondo, es esférico. ¿Estamos? Entonces el solapamiento se va a dar así. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo? Y por ejemplo el hidrógeno. A ver, esperen. Profe, el del cloro sería un orbital S y uno P, digamos. No, ahí justo estoy dibujando para que no quede duda. Ya vuelvo con el hidrógeno, pero sigo con el cloro un segundo. Ahí está el dibujo del cloro. Este cloro tiene sus electrones de valencia en el último orbital, en el 3p5. Entonces ahí dibujé el orbital 3p, que es bilobulado. Este es el orbital 3p de este cloro. Y este es el orbital 3p de este cloro. Se solapan. Esa es la región de solapamiento y ahí van a estar los dos electrones. ¿Se entendió? ¿Qué se está solapando en ese caso? Un P con otro P.
que sería el último ejemplo que ahora tienen en la pantalla compartida, este de acá abajo. ¿Estamos? ¿Sí? Borro este ejemplo y les muestro otro, porque también se podrían solapar un S con un S y también se podría solapar un S con un P. Si pensamos, por ejemplo, en un enlace hidrógeno-hidrógeno, ¿sí? Ahí voy a tener un solapamiento de un orbital S de un hidrógeno con un orbital S del otro hidrógeno. ¿Estamos? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? No tiene por qué ser el mismo. A ver, si pensamos en un, por ejemplo, en un... A ver, déjenme ver la tabla, así les pongo algún otro ejemplo. Por ejemplo, pensando en el hidruro de berilio, se lo hago acá. Berilio, hidrógeno 2. ¿Estamos? Yo voy a tener el berilio ahí no les dibujé la molécula entera, solamente un enlace. Podría ser un orbital S del berilio con un orbital S del hidrógeno. Digo, no necesariamente tiene que ser el mismo elemento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Repito, acá no está la molécula entera, solamente dibujé un enlace, ¿sí? Y también se podría dar digamos, un enlace entre un orbital S y uno P. Por ejemplo, en el enlace hidrógeno-cloro. En el enlace hidrógeno-cloro yo voy a tener el hidrógeno este es el hidrógeno y este es el cloro. ¿Se ve? Bueno, es lo mismo que tiene dibujado en la pantalla. ¿Sí? Entonces, esta teoría me indica cómo, digamos, cómo se forma ese enlace, dónde se alojan los electrones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Cuando se produce un único solapamiento y el encuentro de los orbitales es frontal, como son todos estos casos que hemos visto hasta acá, se le llama un enlace de tipo sigma. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta clasificación? Justamente es a partir de esta teoría y nos indica cómo se solapan los orbitales.
repito, si el encuentro de los orbitales es frontal, es de frente, ¿sí? El enlace es de tipo sigma. Uno diría, ¿de qué otra manera se van a encontrar los orbitales? Ya vamos a ver que hay otra manera de encuentro. ¿Estamos? Repito, cuando el encuentro es frontal y hay un solapamiento, ¿sí? Y otra cosa, el solapamiento queda en la misma dirección de los núcleos. Fíjense que acá tengo el núcleo, acá tengo el núcleo, y en el medio me queda el solapamiento. En este caso ocurre lo mismo, no importa que sea SS, SP o PP. ¿Sí? En todos los casos, el solapamiento me queda en la misma dirección de los núcleos. ¿Sí? Porque el encuentro es frontal. En ese caso se denomina sigma. ¿Qué pasa cuando tenemos enlaces múltiples? Y ahora vamos a hacer ese análisis. Cuando tenemos enlaces múltiples, ¿sí? Vamos a tener un enlace, ¿sí? que se va a dar con un enlace frontal. Pero otro de los enlaces se va a dar de manera lateral, ¿sí? Y este enlace lateral se denomina pi. ¿Estamos? Sí, profe. Fíjense que el enlace lateral, ahora acá los tienen al encuentro. Fíjense que acá yo tengo, en este ejemplo, acá tengo orbitales P, ¿sí? Y fíjense que acá en el medio están los núcleos. Y el encuentro de los orbitales se da por arriba y por debajo del plano. Repito, por eso así hincapié recién, en que en este caso el encuentro se da de manera frontal y el solapamiento queda entre medio de los núcleos. ¿Sí? Acá tengo núcleo, solapamiento, núcleo. Acá también núcleo, solapamiento, núcleo. Acá en el P lo mismo, los tengo en la misma dirección. Si los orbitales P se encuentran de esta manera, fíjense que ahora tengo acá los núcleos y el encuentro de los orbitales no está en el medio, sino que está por arriba y por abajo. Ese solapamiento por arriba y por abajo del plano constituye un solo enlace pi. Cuidado porque esto suele generar confusión. El hecho de que haya un doble solapamiento no me indica el doble enlace. ¿Sí? El solapamiento por arriba y por abajo del plano, eso constituye un solo enlace pi. ¿Estamos? ¿Qué características tiene este enlace pi? Generalmente se da cuando se combinan orbitales P, pero que se encuentran de manera perpendicular, ¿sí? Los P no se encuentran así, porque ahí sería sigma como el que vimos recién. Ahora los P se encuentran así, y el solapamiento es por arriba y por debajo del plano, ¿sí? Ya lo vamos a ver con ejemplos, pero les voy adelantando que si hubiera un triple enlace, ¿sí? Siempre recuerden, chicos, que yo puedo tener entre dos átomos, voy a poder tener un solo enlace sigma. Porque una vez que hubo un encuentro frontal entre los orbitales, ya esa región está ocupada. Entonces ya no puedo tener más de un enlace sigma, no lo puedo tener nunca, porque esa región entre los núcleos se ocupa con el primer solapamiento en el plano y ahora esa región ya está ocupada. Si tengo más enlaces, como por ejemplo en uno doble, ¿qué significa un enlace doble? Que uno de esos enlaces va a ser sigma y el solapamiento se da frontal. Y el segundo solapamiento tendrá que ser por arriba y por debajo del plano. Profe, Sí.
¿Podría dibujar lo que está explicando, por favor? Lo tengo dibujado más adelante. Ahí tenés enlaces de tipo sigma, lo que pasa es que falta que les explique hibridación, por eso todavía no llegaba a esa parte, pero ahí tenés todos enlaces sigma. Lo que pasa es que son orbitales híbridos, que ya los vamos a ver, ¿sí? Pero fíjate que ahí tenés el carbono que se encuentra con cada uno de los hidrógenos de manera frontal. Ahí tenés todos enlaces de tipo sigma. Ahí tenés enlaces de tipo pi. ¿Sí? Acá tenés el carbono que tiene un enlace sigma con un hidrógeno, un enlace sigma con el otro hidrógeno. Y ahora me voy al otro carbono igual, enlace sigma con el hidrógeno de atrás, enlace sigma con el hidrógeno de adelante. ¿Estamos? Bien, profe. Presten atención en la interacción carbono-carbono, porque en el carbono-carbono yo tengo ahí un enlace doble. ¿Estamos? ¿Cómo se da ese enlace doble? Uno de esos enlaces es de tipo sigma, porque se encuentran estos orbitales en el plano. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, Sí. ahí este azul que está entre medio de los carbonos es un enlace sigma. Miren los dos orbitales de los carbonos que son de color verde. Ahí tengo interacción por arriba y por debajo del plano. Esa doble interacción por arriba y por debajo del plano constituye un enlace pi. Entonces, cuando yo miro el enlace carbono-carbono, que es un enlace doble, digo que tiene un enlace sigma y un enlace pi. ¿Estamos? Bajo ningún aspecto le vamos a pedir que dibujen esto. Ni siquiera yo lo puedo dibujar en el pizarrón, por eso les puse, digamos, porque es bastante complicado para de que se entienda. Simplemente quiero que se entienda la idea. Cuando tenemos un enlace doble, yo voy a tener una de esas interacciones va a ser sigma y la segunda va a ser pi. ¿Estamos? Sí, profe. Y cuando tenemos un enlace triple, siempre recuerden la regla. Más de un sigma no puedo tener. Entonces voy a tener, acá tengo el carbono, ¿no? Tiene acá un sigma con este hidrógeno y del otro lado un sigma con este hidrógeno. ¿Estamos? Profe, ¿en toda la unión se puede tener solamente un sigma? Sí, porque el espacio es único. ¿Se entiende? ¿Sí? La Pero ahí región entre no sé. un átomo y el otro ya queda ocupada con el primer enlace sigma. Entonces, lo que vos tengas después de eso siempre va a ser pi. Bien. ¿Se entiende, Tomás? Porque la región ya quedó ocupada. ¿Estamos? Claro, claro. Sí, igual ahí, como ahí en el viendo carbono e hidrógeno, Bueno, creo que también. ahora paso a explicarte. Acá tenés un carbono. Primero, ahí la estructura que tenés es un carbono que está unido con un hidrógeno, otro carbono que está unido con otro hidrógeno, y al medio tenés un enlace triple entre los dos carbonos. ¿Me siguen con eso? Ahora miramos los orbitales. ¿Sí? Sí, perfecto, sigo. Este carbono va a tener un enlace sigma. A ver, puede tener más de un enlace sigma, pero con distintos átomos. Este carbono va a tener un enlace sigma, que es este, digamos, este con este, el rojo con el azul. Un enlace sigma con este carbono. ¿Estamos? Y este carbono va a tener otro enlace sigma con el otro carbono. ¿Estamos? Y a su vez, este segundo carbono tiene lo mismo.
un enlace sigma con el hidrógeno y un enlace sigma con el otro carbono. Entonces, ¿qué enlaces sigmas tengo acá? Un carbono hidrógeno acá, un carbono hidrógeno acá y un enlace carbono-carbono acá. Esos son los sigmas. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, en el enlace carbono-carbono yo tengo un triple enlace. Uno es sigma. Los otros dos son de tipo pi. ¿Cómo se dan esos pi? Un pi, tengo la interacción por arriba y por debajo del plano, con los orbitales p. Y el segundo enlace pi va a ser una interacción por delante y por detrás del plano, que ya es la única región que le está quedando libre. ¿Estamos? Sí, profe. Repito, todo este dibujo hacia la interpretación de ustedes. ¿Qué es lo que nosotros les vamos a pedir? ¿Qué es lo que nos interesa que se entienda? Que cuando tengo un enlace simple, siempre va a ser de tipo sigma. Cuando tengo uno doble, voy a tener un sigma y un pi. Y cuando tenga un enlace triple, voy a tener un sigma y dos pi. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien, lo que pasa es que para poder analizar esta disposición de los orbitales, antes de esto tenemos que analizar qué pasa con la hibridación porque hay que ver qué tipos de orbitales son. ¿Estamos? Por eso no les había mostrado la geometría. Entonces, esperen que vuelvo. Entonces, lo que les venía explicando con respecto al enlace de tipo pi, hay que tener en cuenta esto. Va a haber un doble encuentro que no está en el plano. ¿Por qué digo doble encuentro? Porque va a haber un doble solapamiento por arriba y por debajo del plano. Ese solapamiento por arriba y por debajo del plano constituye un enlace de tipo pi. ¿Estamos? O el solapamiento también puede ser por delante y por detrás del plano. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Estoy pensando si antes de que veamos hibridación podemos hacer algunos ejemplos de moléculas como para que no se les mezcle todo, ¿sí? A ver, cuando ustedes tengan que hacer los ejercicios van a tener que hacer todo, es decir, mostrar el Lewy, mostrar la geometría, decir si son signos, si son pi, estamos, indicar la hibridación, pero vamos a ir por parte. Me parece que antes de mostrar la hibridación podríamos hacer algunos ejercicios y ejemplos para que ustedes asignen las estructuras. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿le puedo pedir recreo? Sí, quieren que hagamos, a ver, hacemos un par de ejemplitos que los hagan ustedes y a las 10 los dejo con el recreo, ¿estamos? Genial. Dejo acá esto y me voy a compartir la guía. A ver qué tipo de ejercicios tenemos. Uy, estoy atrasada. ¿Se las compartí ahí? No, ¿no? No, todavía. No, profe, todavía no. Me parece que la estaba mirando yo sola. Ahí está. Ahora sí se las compartí. Ay, espera que quiera. Ahí está. Bueno, me voy a ir. Entonces, ya vimos lo que es geometría y lo que son enlaces sigma y enlaces pi. Nos quedamos en hibridación, pero no importa, si nos pide hibridación o polaridad no lo vamos a hacer. Estamos como para que vayamos.
Bien. Lo que podríamos hacer, algunas estructuras de Lewis, ya las habíamos hecho. Para estas estructuras podríamos proponer a ver qué geometría tienen. ¿Estamos de acuerdo? Para el punto 1 y punto 2, vayan planteando las estructuras de Lewis, algunas las habíamos planteado, y vayan poniendo ustedes qué geometría electrónica y molecular tendrían esas moléculas. ¿Estamos? Los dejo trabajando con esto. Trabajamos hasta las 10, no sé si vamos a alcanzar a ver algo más hasta las 10 y después hacemos recreo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, las del 1 ya las habíamos hecho. Sí, pero deberían asignar ustedes las geometrías. ¿Sí? Siempre los pasos para asignar la geometría es primero hacer la estructura de Lewis, que nosotros ya la teníamos hecha, y después asignar la geometría. ¿Sí? Incluso, chicos, aunque no se los pida, siempre que tengan que asignar una geometría, van a tener que hacer la estructura de Lewis y después asignar la geometría. ¿Estamos? Entonces, esas geometrías que ya las tienen listas, las van a usar para ahora, las estructuras de Lewis que ya tienen hechas, las van a usar para indicar ahora la geometría. ¿Sí? Profe, por ejemplo, la primera del 1, que no tiene pares de electrones libres, serían iguales. Exactamente. La geometría electrónica, eso es importante que lo indiquen. La geometría electrónica es igual a la geometría molecular. ¿Sí? Bueno, ahí los dejo para que ustedes se fijen cuál es, pero indiquen, porque siempre me tienen que decir cuál es la molecular y cuál es la electrónica. Y si son iguales, me lo tienen que dejar claro a eso. ¿Sí? Y les hago la aclaración porque después muchas veces se pierden muchos puntos en los parciales. Porque si ustedes me dicen, les doy el ejemplo, esa primera
es tetraédrica, ¿sí? Pero si ustedes me dicen, es tetraédrica, y no me indicaron la molecular, y tampoco me indicaron la electrónica, 0 puntos. ¿Estamos? Me tenían que decir que la molecular es tetraédrica y la electrónica también es tetraédrica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Chicos, a pesar de que se los di, digamos, bueno, vía Zoom, pero les sirvieron los modelitos moleculares, digamos, sirvieron las estructuras, pudieron visualizar Sí, mejor. profe, muy bien. Sí, profe, re útil. Úsenlo ustedes si les sirve para estudiar y van a ver que no se las van a olvidar más. Con un par de palillitos y un par de plastilinas o de masas, es cuestión de armar, ¿sí?
Bueno, chicos, no sé cómo van trabajando. Si quieren hacemos un descanso. Ahí estaba viendo los ejercicios. Generalmente los que les sabemos tomar en los parciales son del estilo del cuadrito del número 4, ¿sí? En donde tienen 2 o 3 moléculas y les pedimos todo. La configuración electrónica, el número de electrones, la geometría, a ver si... Sí, la geometría, la hibridación. Bueno, la hibridación todavía no lo vimos. ¿Estamos? Bien. Bueno, estaba viendo más o menos qué ejercicios continuaban. Y el 3 ya lo podemos hacer, excepto lo de la polaridad. Sí, nos está faltando que veamos la hibridación de los orbitales y la polaridad de las moléculas. ¿Está? Pero vamos a ir practicando un poco la geometría. Bueno, chicos, hacemos entonces descanso y nos encontramos 10:30. Perfecto, profe. ¿Sí? Listo, entonces nos vemos 10:30.